Para finalizar este notebook, el 3.2, vamos entonces ya a usar, bueno, lo poquito que hemos visto de cómputo simbólico con TensorFlow y vamos a implementar el problema de regresión lineal como lo hicimos anteriormente con SymPy, ¿no? Es un problema suficientemente sencillo como para que podamos ver varias variaciones del propio problema usando las distintas maneras que nos deja TensorFlow para implementar el modelo, ¿no? Entonces, bueno, es el mismo problema que teníamos anteriormente, problema de regresión con una variable de entrada que, por supuesto, la regresión tiene una forma cerrada, una fórmula cerrada para resolver el problema, porque es muy sencillo y entonces es lo que tiene implementado aquí el linear regression de scikit-learn y estos son los parámetros que nos debería de dar, ¿no? La pendiente y el coeficiente, ¿no? O sea, la pendiente que es el coeficiente y el intercepto que es el bias, ¿no? El sesgo. Entonces, TensorFlow, como es un paquete de cómputo simbólico, pues podemos directamente implementar todo a mano. Es decir, creamos nuestras variables, los pesos, el peso, porque es un peso nada más, el bias. Bueno, esto es una variable simplemente para ir guardando el histórico de pérdidas para poder pintarlas después. Y muy sencillo, hacemos un gradiente descendiente a mano a través del cual vamos calculando, fijaos que este es el modelo, la multiplicación de las entradas por los pesos más el sesgo, más B, y la pérdida, la predicción, menos el I al cuadrado. Y esta es nuestra pérdida. Obtenemos los gradientes de ambos parámetros. Y fijaos aquí cómo usamos el mismo tensor y le cambiamos. Acordaos que el tensor es una variable simbólica que tiene asociado un valor numérico que se va recalculando según va participando en expresiones, ¿no? Pero uno, si quiere, también lo puede cambiar el valor numérico, ¿no? Entonces, fijaos que yo tengo aquí W, entonces, que tiene este valor, porque está en algún lado se ha calculado o lo hemos puesto. Fijaos cómo aquí inicializamos con una distribución normal los valores. ¿Sí? Los podemos inicializar con cualquier otra cosa. Y entonces hay una serie de métodos. El método assign le asigna, por ejemplo, el valor 3. Le asigna el valor 3 a W. Hay que ponerle la forma concreta. Fijaos cómo esto tiene forma 1, 1, ¿no? Entonces habría que ponerle el valor 3. A ver si lo acertamos. Perfecto. ¿Sí? Porque tiene que tener la misma forma, ¿no? Es un número, pero que en este caso lo tenemos, no, como normalmente suelen ser varios parámetros, pues es una matriz de parámetros, un vector, en fin. Pero fijaos cómo aquí le podemos asignar un valor. Y también una cosa que podemos hacer es restarle un valor. Assign, creo que es assign, lo tenemos aquí abajo, assign sub. Le decimos que le queremos restar 1,3 a la propia variable. Hay que poner la forma de la correcta, ¿no? Entonces, fijaos cómo esto lo que hace es restarle este valor al valor asociado a la variable simbólica que representa el tensor, ¿no? Entonces, fijaos que eso es lo que hacemos aquí. Obtenemos los gradientes y le vamos restando el gradiente, el pasito del gradiente descendiente, con un cierto learning rate, el que nosotros pongamos. Entonces, aquí estamos usando a mano, directamente desde a bajo nivel, estamos usando el motor simbólico de TensorFlow para hacer nuestro gradiente descendiente. Uno regula las épocas, etcétera, ¿no? Y bien, pues esos son los valores que deben de salir. Como esto ya es una optimización iterativa, no es una fórmula cerrada, pues bueno, da un poquito de variación de estos valores respecto a los que son. Y aquí tenéis el histórico. Fijaos cómo aquí vamos añadiendo los gradientes, los pesos y la pérdida, ¿no? De hecho, aquí solamente estamos mostrando la pérdida, pero en esta historia
en esta historia tenemos todo, ¿no? Tenemos en cada uno tenemos, esto sería, vamos a ver, esto sería un gradiente, el otro gradiente, W, B y la función de pérdida 102 que corresponde, pues 102 que estará por aquí arriba, súper grande, ¿no? Listo, esa es la primera forma que tenemos de usar TensorFlow, directamente a mano, ¿no? A lo que nos interesaría llegar es a tener control de las distintas partes que componen el proceso de entrenamiento de un modelo, pero también lo que nos gustaría es que eso sea integrable en el resto de mecanismos que tiene TensorFlow. Es decir, nos gustaría poder hacer un fit, nos gustaría poder hacer un predict y de forma que sea compatible con todo el resto que tiene TensorFlow, ¿no? Que vamos a ver, por ejemplo, con TensorBoard para llevar la cuenta de la pérdida con una visualización bonita. Entonces nos gustaría, este código es nuestro, este código funciona, por supuesto, pero es la forma en la cual nosotros lo hemos hecho, ¿no? Entonces nos gustaría que lo que nosotros hagamos, aunque sea, por ejemplo, aquí nosotros podríamos cambiar, quiero cambiar la función de pérdida y es más, quiero cambiar cómo se generan los gradientes por la razón que sea. Pues me gustaría poder cambiar esto, pero de manera que encaje dentro de todo el resto de maquinaria que tiene TensorFlow, ¿no? O, fijaos que son varios componentes, ¿no? Lo que es la composición de la predicción y las variables que la tienen, que participan en ella, lo que es la construcción de la función de pérdida, es el segundo componente, digamos, lo que es la obtención y la actualización de los gradientes, ¿sí? Y el propio bucle, ¿no? Son estos cuatro componentes que a nosotros nos gustaría de alguna manera poder cambiarlos, pero que encaje de manera estándar en el esquema de TensorFlow, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver en el resto del vídeo con las distintas versiones que vamos a hacer de este mismo, implementaciones de este mismo problema, ¿no? Y el objetivo es que veáis cómo poco a poco vamos a TensorFlow está pensado para poder tener flexibilidad de proveer nuestras propias implementaciones a distintas partes de lo que es el proceso de entrenamiento del modelo sin dañar la integrabilidad de lo que nosotros hagamos en toda la maquinaria que tiene TensorFlow, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, fijaos, vamos a sacar aquí el gradiente, que lo teníamos aquí en el bucle antes, calculado, ahora lo vamos a sacar a una función y a la función le vamos a poner el tf_function, que eso es lo que nos permite, lo vamos a ver en el siguiente notebook, esto lo que nos permite es que haya una ejecución más eficiente, digamos, del cálculo del árbol del grafo computacional y el grafo computacional de las derivadas, ¿no? Veis que ha tardado bastante menos. ¿Esto cuánto tardó antes? Mira, tardó como la mitad. Es igual, simplemente hemos puesto esta parte de una función y le hemos puesto tf_function y esto al final, pues bueno, da lo mismo, la pérdida, etcétera, ¿no? Otra cosa que nos gustaría hacer de vez en cuando es, fijaos que aquí hay 4000 épocas y en cada época se actualiza el gradiente y se calcula la pérdida con todo el dataset completo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto es un gradiente descendiente tradicional, vamos a hacer un gradiente descendiente estocástico, es decir, en cada época vamos a desordenar el dataset, tomar batches pequeñitos de los datos y vamos a calcular el gradiente y hacer la actualización de los pesos para cada uno de los batches, ¿no? Entonces fijaos como acá, que hacemos en cada época, fijaos que ahora ya es un bucle dentro de un bucle, ¿no? Antes era solamente un bucle, ahora es uno dentro de otro, ¿no? Entonces fijaos que primero lo que hacemos es una permutación de los datos, entonces sacamos un batch y el bucle para el segundo bucle dentro de cada época, pues para ir navegando por el número de batches, ¿no? Entonces, para cada batch que hacemos, lo extraemos el X, el Y, fijaos que es el X permutado, esto sí de X, y calculamos el gradiente, igual que antes, pero para cada batch. Fijaos que estamos calculando el gradiente para cada batch y actualizamos los pesos, ¿sí? Bueno, y aquí lo ejecutamos y aquí veis, claro, aquí ya estamos guardando el history de todas las pérdidas,
Pero claro, ahora ya guardamos uno por batch, que son muchos más de los que guardábamos antes, ¿no? Y sobre todo, fijaos aquí ya que se ve lo estocástico que es esto, ¿no? Antes era todo muy estable porque siempre calculábamos el gradiente y la pérdida con todo el dataset, y ahora cada vez que lo calculamos con un conjunto de datos pequeñito, distinto, un conjunto de 16 datos cada uno, ¿no? ¿Listo? Bien, ahora vamos ya a empezar a movernos a ordenar las cosas en la manera en la cual le gusta a TensorFlow. Bueno, le gusta. Es como está organizado TensorFlow para poder reutilizar los modelos de manera estándar, ¿no? Entonces, hay una clase, fijaos, hay una clase que creamos, que la hacemos que herede de modelo, de keras model, y tenemos que hacer un método que se llame build, y se tiene que llamar así, que es el que crea las variables, ¿sí? Y fijaos que las variables las creamos además con este método, que es addWeight. Con esto le hacemos saber al modelo que esta es una variable, para que actualice internamente sus listas, lo que él necesita para llevar las cuentas de todo esto, ¿no? Hay otro método que se llama call, que este método es el que calcula la salida. Este hace el forward propagation, ¿no? Y fijaos que en este caso simplemente la salida, que es la regresión lineal, los pesos por la entrada, ya lo hemos visto muchas veces, más el bias, ¿no? Y luego nos hemos creado nosotros nuestro propio fit, que todavía no es del todo elegante, porque el fit que tiene TensorFlow, los modelos de TensorFlow, hace muchas otras cosas, además de esto que nosotros hemos hecho aquí, pero bueno, ya se va pareciendo a lo que usamos con TensorFlow, ¿no? Y entonces esto es lo mismo que teníamos antes, fijaos con el TF function, pero lo que hemos hecho ha sido darle ponerlo dentro de un método fit, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos esto? Se instancia. Fijaos que al usar build y call de esta manera, yo ya puedo directamente, el call es el que se le llama cuando yo llamo al modelo directamente con un argumento que tienen que ser los datos, ¿no? Aquí estoy llamando al call, que bueno, podéis poner aquí prints y cosas, pues para que tengáis seguridad de que esto es así. Fijaos que el predict también me lo da ya el modelo. El predict es el mismo, pero bueno, en vez de darme el tensor, me da el array de NumPy. Fijaos cómo salen las variables que son derivables, que son respecto a las cuales vamos a sacar las derivadas, que vamos a cambiar. Fijaos que son los dos pesos. Esta variable, esta propiedad del modelo, me la mantiene TensorFlow al usar yo estos addWeights. Fijaos que también cuando le digo getWeights también me devuelve los pesos. Esto ya también lo ha hecho, está dentro de la mecánica propia de TensorFlow. Y ya simplemente pues usamos el fit, entrenamos, sacamos el valor, en fin, tenemos el history que lo mantenemos nosotros a mano todavía, ¿sí? Bien, pues ahí ya nos estamos acercando, fijaos, ya nos estamos acercando un poquito más a tener un modelo estándar de TensorFlow, nuestra implementación propia de un modelo estándar. Call y build, métodos fundamentales dentro de esta forma de hacer las cosas. Bien, siguiente paso. Siguiente paso. Vamos a hacer una pequeña desviación para que veáis cómo haríamos una regresión lineal por una regresión lineal en el fondo es un perceptrón con una activación lineal, ¿no? Es unos pesos por unas entradas más un bias, ¿no? Entonces fíjate que esto lo podemos implementar directamente como una capa densa con una sola neurona de salida y con tantas neuronas de entrada como columnas tengo en I, ¿no? Y esto dentro ya tiene los dos pesos. Fijaos que y lo compilo, le digo cuál va a ser la pérdida, que esto tengo muchas formas de expresarlo, ¿no? Puedo expresarlo así, puedo expresarlo directamente con la función que me da keras, o lo puedo expresar yo a mano, puedo poner esta función directamente yo si quiero, ¿no? Pero fijaos que creo el modelo. Bueno, en este caso vamos a tener datos de validación también para que veáis cómo también, fijaos que este fit, fijaos que este es el fit de TensorFlow, del modelo de TensorFlow. Aquí hay más cosas, ¿no? Aquí está este validation data, aquí está esta callbacks, ¿no? Que él manda la información a TensorBoard según va entrenando, ¿no? Entonces fijaos que aquí hay más cosas, esto lo ejecutáis y funciona normalmente. Hay un history, que esto ya es el history que mantiene TensorFlow, que yo lo puedo acceder y pintar. Fijaos cómo puedo pintar en validación y en entrenamiento la pérdida.
Fijaos que además yo también definí una métrica adicional, una métrica distinta, que no es la que se usa para la pérdida para entrenar, pero me interesa monitorear esta métrica, un mean absolute error. Bueno, pues también la tengo en el history y la puedo acceder acá, ¿no? Y luego además, como he usado este callback, pues puedo usar TensorBoard, un poquito para ver las mismas gráficas, pero bueno, en TensorBoard, y fijaos que tengo las de los batches, la pérdida y la métrica que yo decido tener, y por época. Y por época, además, lo que tengo, bueno, aquí salen de varios entrenamientos, si os fijáis, se van poniendo unos encima de otros hasta que vuelves a relanzar el TensorBoard, ¿no? Esto a veces está bien porque me interesa comparar experimentos, ¿no? Y en las épocas, pues lo que tengo es validación y entrenamiento, ¿no? Entonces esto sería la manera estándar. Esto es a lo que me gustaría a mí llegar, pero con mi función de pérdida, que sería aquí, pero con mi función para obtener los gradientes, con mi build, con mi call, con mi bucle de optimización, pero de manera estándar, ¿no? Que yo pueda usar todo el resto de la maquinaria, y el resto de la maquinaria me refiero a todas estas cosas y muchas otras, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría integrar el TF Data para tener streams de datos, en fin, muchas otras cosas que la maquinaria de TensorFlow me permite, ¿no? Entonces, para irnos moviendo poco a poco a ese lugar, fijaos cómo, primero, fijaos cómo yo hago mi modelo. Al hacer el build y el call, esto ya se integra automáticamente. Pongo mi función de pérdida, las métricas que yo quiero. Fijaos que esto es exactamente igual que antes y estoy usando el fit que me da TensorFlow. Entonces aquí yo ya he construido mi modelo, pero ya por lo menos lo he construido sin usar capas ni nada. Es mi modelo específico con la expresión de predicción. Y esto está muy bien integrado y funciona muy bien. Esto es la pérdida, etc. Y luego podemos ir, por ejemplo, añadiendo partes dentro del fit, aunque usemos el fit. Fijaos que aquí no estamos implementando ningún fit, vamos a usar el fit de ellos, con lo cual podemos usar validation data y el resto de la maquinaria, pero dentro del fit me da la opción de implementar lo que él le llama el train step, que el train step es el gradiente de la obtención del gradiente y el paso del optimizador dentro de cada datos o de cada batch o como sea que se haya organizado el feed, ¿no? Entonces, el feed por dentro me va a llamar cada vez que necesite al train step. Y esto me permite tener control del proceso por el cual yo creo el gradiente y en este caso, uso el optimizador, que sería este mismo que se pone aquí en el compile, o yo podría usar mi propia optimización, yo podría hacer muchas otras cosas. Aquí yo ya tengo control de lo que hay dentro del bucle de optimización con este train step, y el test step es el que me permite en cada época pues evaluar la pérdida o lo que yo quiera con los datos de validación, ¿sí? Como para monitorear y tener estas dos gráficas, ¿no? Y ya fijaos que este train step lo estamos haciendo sobre un modelo en el cual yo he implementado el call y el build, no he usado capas ni nada, pero este train step también funciona si yo uso, por ejemplo, un modelo funcional, normal y corriente, pero simplemente uso mi modelo, mi custom model, para montar el modelo con entradas, salidas, como cualquier otro modelo funcional, ¿no? Entonces, esto queda muy bien integrado porque yo puedo igual hacer lo que hay dentro del bucle de optimización, lo puedo hacer yo, pero no me impide seguir usando el resto de la maquinaria funcional, en este caso de TensorFlow, ¿no? Bueno, esto lo ejecutáis y bueno, vais a ver que da muy parecido a lo que teníamos anteriormente. Fijaos los pesos, trainable variables, toda esta maquinaria la puedo seguir usando perfectamente. TensorBoard si lo quisiera usar, ¿no? Y luego también hay otra manera que a veces es útil, y es que yo puedo explícitamente entrenar en un batch, si yo quiero. Entonces fijaos que aquí este sería mi feed, esto ya sí es distinto, es mi propio feed, mi bucle de épocas, mi bucle de steps dentro de las épocas, y aquí yo llamo el train on batch. Entonces esto sería lo que sea, incluido nuestro propio train step o el train step de ellos, el feed normal de ellos, o sea, la forma en la cual ellos hacen
el entrenamiento, la optimización con el modelo, con un modelo estándar, a lo mejor, este puede ser cualquier modelo, pero esto me permite hacer un pasito de optimización, de entrenamiento, con lo que sea que esté configurado en el modelo, ¿no? Y esto a veces pues es conveniente. Bueno, pues eso son son distintas formas que tenemos para integrar nuestro código, tener control a bajo nivel de las cosas, pero integrar nuestro código dentro de la maquinaria de TensorFlow, ¿no? Llegar aquí, pues esto sobre todo en las distintas versiones de la versión 1 punto lo que sea, en todas las versiones 1 punto algo, que hubo una evolución muy grande de TensorFlow. Uno en el momento en el que esto estaba sucediendo, uno veía como ellos estaban tratando distintas maneras, probando distintas maneras de tener, no es fácil conseguir, ¿no? Una flexibilidad de tocar lo que uno quiera dentro del proceso, los gradientes, el bucle, etcétera, la construcción de la salida, la expresión de pérdida, etcétera, y además mantener la estandarización de los modelos para que sean integrables en el resto de la maquinaria que tiene TensorFlow, ¿no? Entonces, hay distintas opciones, a veces nos va a convenir más usar una opción que otra. Yo os invito a que ejecutéis este notebook y lo miréis como siempre, ¿no? Con ojo crítico, para un poquito entender qué es lo que estamos haciendo diferente de una versión a otra de lo que os propongo aquí en el notebook.